La paella de los domingos. Toda la semana, de lunes a viernes, llegaba a casa tras salir de la escuela para encontrarme de recompensa sobre la mesa los 11 platos con el humeante y odiado puré verde. Daba igual de qué, acelgas, vainas o espinacas. Cada día esperando que fuese ya domingo para poder ver a nuestra madre trajinando en la cocina, delantal en ristre y cuchillo en mano. Cebolla, ajo, pimiento verde, pimiento rojo, tomate, todo bien partidito y a la sartén, con un poco de aceite de oliva, un poquito de sal y otro poco de calor azul llameante. El olor del refrito se colaba por debajo de las puertas de las habitaciones, saliendo incluso al exterior, a la escalera de 5 pisos y 82 escalones, que distribuidos en tramos desiguales, jugábamos a saltar día sí y día también, orgullosas de nuestros grandes logros. El pollo troceado sobre la desgastada tabla de madera ensangrentada, descuartizado por el hacha que mi madre blandía y descargaba sobre ese cuerpo ya desnudo, sin plumas ni cañones. Yo la veía, como sin piedad ninguna, hacía rodar primero la cabeza del pobre animal, para seguido continuar por las patitas, el cuello y los muslos. Los restos de nervios y piel los desprendía y los desechaba tirándolos a la basura, o quién sabe si los guardaba para preparar algún que otro caldo. El caso es que con todo esto, refrito, pollo y 11 tacitas de arroz de cristal incoloro, de las de café, nos preparaba cada domingo a toda la familia unas paellas riquísimas, que nos dejaban añorándolas 6 larguísimos días. Texto de Esther de Volandia.